Muy buenos días. Hoy, dentro de nuestro recorrido por Sudamérica, veremos dos países que tienen una trascendencia importante dentro de la oferta turística de la región de Sudamérica y son Colombia y Venezuela. Colombia tiene y presenta diversas regiones. Es un país turístico al cual ingresan y visitan un sinnúmero de turistas extranjeros. Eh, Limita hacia el norte con el Caribe. Luego podemos observar aquí que también, es decir, limita con Panamá, Ecuador, Perú y en la parte amazónica con el Brasil. El nombre oficial es República de Colombia, tiene aproximadamente 46 a 47 millones de habitantes. La religión principalmente es católica. Dentro de su situación geográfica al norte de la América del Sur, bordeando toda la parte que corresponde al Mar Caribe, entre Panamá y Venezuela, y bordeando el Océano Pacífico al norte, entre Ecuador y Panamá. Su superficie total es 1.141.748 kilómetros cuadrados, incluye las islas de Malpeco, San Andrés y la de Providencia. Es un país que tiene una gran diversidad de regiones, ¿no? Tiene una frontera terrestre de 7.408 kilómetros. Entre los países fronterizos decíamos, tenemos a Brasil, Ecuador, Panamá, Perú, Venezuela. Las regiones, si nosotros vemos, tenemos una región, en este caso, donde se encuentra la capital, que es Bogotá, ¿no? Es la región andina. Luego tendremos la región que va hacia el Caribe, hacia el Caribe. Luego tenemos la parte y la región amazónica, como también la zona de los llanos orientales. Aquí podemos observar la región andina. Comprende 10 departamentos en los que podemos encontrar alturas desde los 200 metros hasta los 5.125 metros de altura. Una región dominada por la majestuosidad de sus montañas y cristalinos ríos que recorren sus laderas buscando el valle. Gran diversidad de flora y fauna en donde el cultivo de café adorna en paisajes de gran parte de estos departamentos. No nos olvidemos de que una de los productos eh, exportables más grandes que tiene Colombia son el café y las flores. Y se ha caracterizado dentro de los mercados internacionales, tanto en Norteamérica como en Europa, por las características y las bondades que tienen estos sus productos. Otro elemento fundamental que vale señalar también es
eh, dentro de la producción, es el primer país productor del mundo en esmeraldas. Y las esmeraldas son piedras preciosas. Ahora vamos a ver la región del Pacífico, que es esta, y justamente tiene esa denominación del Pacífico porque toda su costa está hacia el Océano Pacífico. Tiene una belleza natural sin igual, una diversidad de personas, costumbres que invitan a conocer y viajar estas tierras hermosas. Contraste de actividades desde las grandes fincas agrícolas del Valle del Cauca con las selvas del Choco que cuentan con la mayor biodiversidad del mundo. Es decir, en esta región, en la región del Pacífico, es donde se encuentran una de las principales, por no decir la principal área de producción de ganado, ¿no? En toda esa parte de la llanura. Y también vemos que tiene esos bosques tropicales, ¿no? Bosques húmedos y bosques hiperhúmedos, porque aquí ya estamos con la frontera con el Perú y es la parte amazónica del Perú y en esta otra parte de la región del Pacífico, ¿no? Entonces tenemos toda esta parte que corresponde a esa franja costera. También la producción, en este caso, de pescado, harina de pescado, ¿no? Y hace de que el sector sea muy demandado en la producción pesquera. Acá podemos ver la región amazónica, que es la que limita en una punta con el Ecuador, la otra con el Perú y luego la que limita con el Brasil. En la zona amazónica existen cerca de 40 proyectos comunitarios dedicados al ecoturismo. Es decir, que Colombia ha priorizado mucho la actividad del ecoturismo, haciendo y aprovechando esta parte de la región amazónica, donde hay una oferta muy bien consolidada sobre actividades ecoturísticas, contemplación de la naturaleza, contemplación de las aves, también del paisaje. Y existen áreas protegidas y reservas naturales donde se pueden observar inclusive a especies que están en estado de extinción. Es una maravilla ver todo este sector con estos ríos que son bastante caudalosos, ¿no? Y donde las poblaciones ribereñas de los ríos han podido organizarse en comunidades ecoturísticas para poder ofrecer un turismo totalmente muy bien protegido, ¿no? Evitando sobre todo la contaminación en sus aguas, en en sus laderas, en sus especies de la fauna. Hay muchas tortugas y que han estado también y que hay áreas y sectores donde las están protegiendo y hay una gran reproducción para evitar la extinción de estas, ¿no? Entonces, es una oferta muy bien consolidada en la región amazónica y que lógicamente también, es decir, ofrece lugares paradisíacos, ¿no? Porque si no nos olvidamos, hace más de 30 años Colombia priorizó la actividad turística y llegó a ser el segundo ingreso económico más grande que tenía Colombia. Es decir, había creado una estructura gubernamental muy bien organizada, tenía un ministerio de turismo, tenía Corpotur, que era la corporación de turismo, el ministerio que se dedicaba a la parte normativa, a la parte eh, de, de, de control de la actividad turística. Corpotur, la corporación de turismo, se dedicaba a la parte de planificación
de elaboración de proyectos turísticos en todo el país, y habían creado también un banco, es decir, una institución financiera que se dedicaba a prestar dinero con bajos intereses para el desarrollo turístico. De esa manera que se desarrolla realmente lugares paradisíacos, especialmente en este sector de la zona de la región del Amazonas, como también la región que va hacia el Caribe, la región del Caribe, donde se priorizaron proyectos muy importantes, y eso hizo de que el producto turístico colombiano ingresara a los mercados internacionales y fuera muy demandado. El gran problema que tenían fundamentalmente, y fue, ¿no? Fundamentalmente fue la guerrilla, que es la que deterioró toda esa gran oferta que se había logrado desarrollar en Colombia. Pero a pesar de aquello, hoy en día Colombia es un destino turístico muy solicitado, como también vamos a ver en la región que corresponde hacia el Caribe, que es la que vamos a ver ahora. La región del Caribe está compuesta por una llanura continental denominada Costa Caribe o Atlántica, y las aguas y territorios insulares colombianos son algo maravillosos. Acá tenemos dos islas que corresponden a Colombia y que están dentro de la región del Caribe. Aquí tenemos una de las ciudades más importantes, como es Cartagena de Indias y Santa Marta, que se encuentran justamente en este sector y que tienen una oferta turística realmente hermosa. Cartagena de Indias, que fue uno de los centros poblados dentro de la colonia más importantes que se tuvo en toda la región del norte de Sudamérica, han dejado monumentos importantísimos en la ciudad y que hoy en día han sido restaurados, conservados, y hoy en día realmente es la oferta turística cultural más importante que tenemos hacia ese sector, juntamente con esas playas que van hacia la región del Caribe. Acá tenemos la ciudad de Bogotá, que es una mezcla entre esas características arquitectónicas coloniales, eh, eh, ese, ese patrimonio cultural que se tiene de las culturas precolombinas, antes de la llegada de los españoles. Y aquí tienen una ciudad eminentemente moderna, eminentemente, es decir, nueva, ¿no? Y también el legado que han dejado la cultura maya, conjuntamente, como decíamos, con las construcciones de la época de la Colombia. Colombia es un país muy turístico, acuden millones de viajeros todos los años, atraídos por sus playas, el abundante patrimonio artístico y cultural del país, y la variedad de ofertas gastronómicas, además de ser una de las naciones más ricas en el patrimonio cultural de la América. Hay lugares que son, en este caso, muy visitados, muy requeridos por los turistas, lógicamente que descartando lógicamente la pandemia. Ese sector que decíamos, con un área conformada por la selva, bosques, manglares, campos paradisíacos, playas y parques naturales, que lo convierten en el segundo país más biodiverso del mundo. Es decir, que tiene una grandísima biodiversidad. En la parte montañosa tiene una sierra con 21 picos nevados que combinan con un escenario natural único y digno de conocer, así como un sinfín de lagunas y páramos que, junto con su intrincada cultura indígena, lo convierten en un destino turístico muy deseado.
Para los amantes de la naturaleza y les gusta ir de excursiones por destinos inimaginables, contemplar la diversidad de la gastronomía y conocer un patrimonio cultural único que se une a la calidez de su gente. Como decíamos, la ciudad de Bogotá se caracteriza por tener estas colinas que las ven aquí al fondo y esas colinas tienen 7 u 8 lagunas y, y esas lagunas se están, ya hay un proyecto de hace 5 o 7 años que se ha ejecutado donde esas aguas pueden ser, esas láminas de agua, se pueden realizar también actividades hidrorrecreativas y esas lagunas son las que proveen de agua potable a toda la ciudad de Bogotá. Lógicamente que esta próspera ciudad cautiva con su arquitectura colonial y sus edificios de diseños vanguardistas. En ella tienen la oportunidad de ver los principales lugares turísticos de Bogotá, ingresando por algunos de sus dos aeropuertos o por carretera desde las ciudades más cercanas al país. Hay una inimaginable oferta cultural con numerosos museos, expresiones artísticas, centros culturales y festivales al aire libre, como su gastronomía que combina lo mejor de la comida local y la extranjera que se conoce también como la comida fusión latinoamericana y también europea. Bogotá está localizada entre los principales 10 sitios turísticos de Colombia que uno no puede dejar de visitar. Otro lugar, como decíamos, era en el Parque Tayrona, en Santa Marta, ¿no? Donde se pueden realizar actividades de aventura, caminatas, visitas al parque, deben estar entre los lugares turísticos en Colombia para poder ser visitados. Y no nos olvidemos de que también hay una parte, es decir, en la parte del Caribe, desde la época de la colonia, ahí es donde llegaron principalmente los grupos de esclavos africanos que trajeron los españoles para poder realizar la producción minera, como también la producción agrícola. Es por eso que la salsa es muy mezclada. En Colombia tenemos a los originarios que son los paisas, ¿no? También tenemos los afro colombianos y lógicamente también la mezcla con los españoles y otros, eh, es decir, otros grupos migratorios que llegaron a Colombia. La ciudad de Cartagena es otra de las una de las otras bellas ciudades. Cartagena de India se localiza al norte del país, a orillas del Mar Caribe. Aquí se puede llegar desde el aeropuerto ubicado a 15 minutos del sector turístico hotelero con un crucero que va desde diferentes partes del mundo. Es una de las ciudades más bellas para hacer un tour en Colombia, por sus calles adoquinadas, su arquitectura llena de vivos colores y su identidad colonial, características que le hicieron merecedoras de ser declaradas patrimonio eh, de la humanidad. Acá tenemos la ciudad de Medellín, que es un contraste entre la modernidad y la historia. Aquí tenemos esas callecitas coloniales y esas casas también conservadas, como aquí arriba podemos ver estos rascacielos que nos muestran toda la parte de la nueva, ciudad, ¿no? Donde están ubicados los, las principales instituciones públicas, instituciones privadas y también las instancias administrativas de las empresas.
Aquí les voy a mostrar una de las artesanías de Colombia y dice café de Colombia. Estos son unos tarritos donde te venden dulces en base a café. En este sector ya podemos ver en el área de Medellín también las grandes haciendas donde aquí se hace la producción del café, ¿no? Y también la recolección de los granos y también la parte de procesamiento. Bien, ahora vamos a ingresar a Venezuela. Aquí podemos ver el mapa de ubicación de Venezuela. Tenemos la división política, tenemos la ciudad de Zulia, Falcón, Lara, Barinas, Mérida, Apure, Amazonas, Bolívar, zona en reclamación, Delta del Amacuro, Monagas, Nueva Esparta, Miranda, Guarico. Y aquí tenemos la ciudad de Caracas, que está justamente hacia la parte que correspondería al Caribe, ¿no? Carabobo, luego tenemos Cojedas, tenemos el estado de Lara y de Falcón, también como la Portuguesa. El turismo en Venezuela es un país con un gigantesco potencial turístico. Pocos países ofrecen tal diversidad de paisaje, playas, montañas, llanos, selvas, con un clima tan favorable y una ubicación geográfica privilegiada como Venezuela. Es decir, de que Venezuela, antes de que tuviera los problemas económicos y políticos y sociales que tiene hoy en día, el destino turístico de Venezuela era algo maravilloso, ¿no? Era una oferta turística muy grande que principalmente se dedicaba al turismo balneario, pero que también hacían hincapié en la parte del turismo de naturaleza. Uno de los lugares más espectaculares que tuvo Venezuela como destino turístico fue Isla Margarita. Margarita es uno de los principales destinos turísticos para el disfrute y esparcimiento de las actividades eh, de playa, turismo muy bien desarrollado y muy bien organizado. Es una isla con una infraestructura moderna, bordeada por playas paradisíacas aptas para los deportes extremos y cuenta con castillos, fortines e iglesias de gran valor cultural que han dejado, lógicamente, los conquistadores y todos, en este caso, en la época de la colonia. Eh, una de las características fundamentales que hay hoteles, o existían, ahora creo que ya no todo está muy abandonado, hoteles muy grandes, hasta con 300, 500 habitaciones, que inclusive tenían, si esta era la infraestructura, si este era el hotel, y esta es la parte de la playa, entonces tenían playas privadas exclusivamente para sus turistas que estaban alojados en estos hoteles. Otra característica fundamental que ha denotado siempre en Isla Margarita y se ha visto es la segunda residencia.
Y las segundas residencias son las casas de vacaciones, que en este caso podían ser departamentos o podían ser casas, propiamente casas, de inversionistas extranjeros o de inversionistas nacionales, ¿no? Donde iban a pasar sus vacaciones. En el estado de Mérida, por la hermosura de sus paisajes andinos y su agradable clima, es uno de los principales centros turísticos de Venezuela y que ofertaba realmente una gran variedad de actividades desde el agroturismo, como también actividades de trekking, caminata. El Coro es la ciudad más antigua de Venezuela, pues fue la primera ciudad venezolana en ser fundada en el año 1527 por los españoles. La ciudad fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1993. Aquí podemos ver esta parte del desierto del Coro, donde se realizan actividades turísticas y visitas a caballo, ¿no? Entre un sector y otro sector, porque aquí al fondo ya vemos la parte de esa montaña muy baja, pero ya con una vegetación bastante importante y donde los turistas podían observar ese cambio entre estas tierras desérticas y la parte de la selva. En los llanos en la región de Venezuela, con escasas elevaciones, predominan las mesas, los cerros, las lomas, los pastizales y las lagunas. El clima es cálido y tiene una recepción turística media por ser un importante sitio para el turismo rural. Es decir, aquí tenemos las principales, aquí existían las principales haciendas ganaderas donde se realizaba el agroturismo y los turistas podían tener opción de poder visitar el arreado de ganado, la producción de leche, la producción de los derivados de leche, los quesos, etc. Y se alojaban en las propias casas de hacienda. Acá tenemos Caracas, que es la capital de Venezuela, ¿no? Tiene muy parecida a la montaña que tenemos aquí al frente en Cochabamba, al Parque Nacional Tunari. Aquí está sentada toda la ciudad y aquí tenemos esta alta montaña. Lógicamente que Caracas está, la parte de aquí abajo está al nivel del mar, ¿no? Acá tenemos estas autopistas y todo este sector se consideraba siempre en Caracas, que era la selva del cemento y del asfalto por las grandes construcciones, los grandes edificios y las como una ciudad totalmente moderna, porque no nos olvidemos de que Venezuela es uno de los principales productores de petróleo a nivel mundial y ha tenido y generado grandes recursos económicos. Si ustedes observan esta fotografía a la mano izquierda, donde estoy marcando, aquí ven, por ejemplo, una vía, una avenida de 4 rutas, 2 de ida, 2 de vuelta, y aquí ven los edificios y las instalaciones. Y en este sector ustedes ven cómo han ido avanzando las favelas o las edificaciones que sin ninguna planificación urbanística se han ido asentando con aquellas personas de escasos recursos económicos o aquellos que eran denominados los sin techo, ¿no? Se han ido edificando construcciones de zinc, en este caso de calamina, es decir, totalmente precarias, muchos, casi la mayor parte de estos sin servicios básicos, y cómo contrasta, es decir, este sector en relación a este otro sector.
Me esperan un momentito, por favor. Estoy buscando una artesanía de Venezuela para mostrárselas por la cámara. Dentro de los grupos étnicos, Venezuela tiene una gran diversidad de grupos étnicos, desde los afro-sudamericanos, raza blanca, de los migrantes europeos, porque ha habido muchos grupos migrantes que han ingresado a Venezuela, ¿no? Entonces es un país muy diverso culturalmente. Aquí les muestro, estas son las maracas venezolanas, que las venden como artesanías en los principales lugares turísticos. Bien, hasta ahí llegamos. Gracias.